Queridos amigos, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy miércoles estamos a las 11 de la mañana aquí en Venezuela, en el este de los Estados Unidos, también a las 4 de la tarde en España, conectándonos con todo el mundo a través de BPI TV, por la vía de YouTube, por allí nos pueden buscar, por allí nos están siguiendo ustedes en estos momentos y todos los comentarios que quieran hacer pues los recibimos también a través de nuestro Instagram, @BPI TV. Estamos conectados con ellos también. El doctor Roberto Briceño León es nuestro invitado en el día de hoy. Queremos darle la bienvenida, de verdad para nosotros es un honor, es un placer conversar con él, un hombre que tiene tanta experiencia, tanto bagaje en el estudio de las ciencias sociales. El doctor Roberto Briceño León es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, es además director del Observatorio Venezolano de Violencia. Nosotros estamos en la sede del Observatorio Venezolano de Violencia, del AXA, del Laboratorio de Ciencias Sociales, donde él ha trabajado durante muchísimos años. Más de 30 años, doctor, me decía. Con este nombre tenemos 25 años, con el nombre del... 25 años con el nombre del Laxo. Laxo. Antes teníamos otro nombre, pero... Y ahora Observatorio Venezolano de Prisiones desde el año... De violencia desde el año 2005. De violencia, de prisiones. Sí. De violencia. Desde el año 2005. Perfecto. Doctor, ha habido en estos tiempos, en estos días, en estos meses, una revelación de una encuesta que ha sido muy importante, porque es una encuesta que refleja lo que es la calidad de vida del venezolano, de cómo lo estamos viviendo, que refleja un poco de las condiciones de vida. Y a mí me gustaría que esta encuesta en COVID, que se ha convertido prácticamente en la encuesta más cercana a lo que es condiciones de vida del venezolano, que está justamente entre nosotros desde el año 2014, nos diga pues cómo se mide, cuáles son esas condiciones de vida y cómo se mide, de qué manera se hace ese trabajo, porque entiendo que son muchas universidades, son las grandes, las mejores universidades del país las que están participando en esta encuesta en COVID tan seria. Sí, en el año 2014 un grupo de profesores y universitarios de la Universidad Católica, la Simón Bolívar y la Universidad Central, decidimos que uníamos nuestros esfuerzos para hacer una encuesta que pudiera medir cómo estaba la vida del venezolano en ese momento. En el pasado ese tipo de encuestas la había hecho el gobierno nacional. La última había sido en 1998. Después no se había vuelto a hacer encuestas ni habían un reflejo de lo que ocurría en el país. En el 98 la hizo el Estado, la hizo el gobierno, y a partir de allí no teníamos datos complejos. Nosotros, desde el Laboratorio de Ciencias Sociales, habíamos hecho diversos tipos de estudios y de encuestas. La Universidad Católica había hecho sus estudios por separado sobre pobreza. El grupo de nutrición había trabajado por su cuenta. Un grupo de la Simón Bolívar había trabajado en el área de salud. Es decir, trabajábamos cada uno por nuestras cuentas. En algunos casos de una forma más sistemática. Nosotros en el laboratorio sí veníamos haciendo encuestas, pero mucho en la parte muy vinculada a lo social, ¿no? Condiciones de vida, violencia, desigualdad, ciudadanía, religión, los temas que desde la sociología trabajamos. Pero no había cómo mezclar esto y combinarlo con las condiciones de salud de la población o con la alimentación. Entonces decidimos hacer este estudio. Comenzamos con un estudio más reducido y luego decimos vamos a continuarlo debido al éxito del 2014. Lo hicimos en los 2015, 2016, 2017 y estamos ahorita terminando la encuesta para el año 2018 y lo que decidimos fue unir esfuerzos y ver, caramba, ¿cómo podemos hacer un retrato de la situación de la vida del venezolano? Yo quise comenzar, y discúlpeme, doctor Roberto Briceño León, quise comenzar esta entrevista preguntándole sobre esta encuesta y preguntándole cómo se mide y cómo sienten ustedes y cómo se palpa lo que es la condición de vida del venezolano. Porque yo quiero insistir, la más reciente entrevista que hice fue con el doctor Werner Corrales y yo decía en esa entrevista que yo estoy impresionada con estas entrevistas que me ha tocado hacer a través de BPI TV, doctor, de la cantidad de gente que está trabajando por Venezuela. Y a veces, a pesar de que usted es un hombre mediático y que nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a usted y usted muy accesible a los medios de comunicación para decirnos qué es lo que ustedes están investigando, hay que entender, señores, que en Venezuela hay muchas cosas que se están haciendo hace muchos años
y hay un diagnóstico claro y hay un programa claro que cuando salgamos de la situación tan dramática que estamos viviendo, la vamos a aplicar. O sea, aquí hay mucha desesperanza, la gente piensa, no, pero es que la gente, aquí no hay plan de gobierno. Y uno dice, ¿cómo que no? Si hay gente como ustedes que están haciendo un trabajo de hace tantos años, 25 años, Así es. diagnosticando el problema para buscar soluciones, porque Por se supuesto, para eso, diagnostica para eso. Claro, por supuesto, cuando las universidades trabajamos en esto, el propósito es hacer ese retrato para ver cómo podemos modificar ese retrato y las cosas que hay que hacer. Claro, a veces hay desesperanza por lo continuo, los golpes que se reciben, por la sordera por parte de las autoridades, o el autismo que uno a veces piensa que pueden tener las políticas del Estado, pero al lado de eso hay unas propuestas y además hay cosas básicas en el país que sabemos que se pueden hacer y que se pueden dar respuesta y que simplemente no se hacen porque por otras razones políticas o que uno no sabe qué, no quieren. Pero bueno, nosotros decidimos que hacíamos eso y hay propuestas. Hay propuestas en el área de salud, hay propuestas en el área de educación, hay propuestas en el área de trabajo, todo lo que tiene que ver con lo que es nutrición y lo que nosotros hacemos, y por supuesto seguridad. Porque estamos viendo, bueno, cómo son las condiciones de vida, porque lo que al final estamos viendo es cómo es la calidad de vida del venezolano. Y esas condiciones lo que nos muestran es que hay una caída sostenida en la calidad de vida. Simplemente para que se pueda tener una idea, con la misma forma de medición, en el año 2014 podíamos decir que los no pobres en Venezuela, aquellos que simplemente la calificación, los que no son pobres, más o menos, bueno, los que no son pobres, era el 48%. Para el año pasado, los no pobres eran el 12%. O sea, el incremento de la pobreza en el país en estos 4 años ha sido... Y total. Nos asusta lo que podamos encontrar en este año 2018. Usted hablaba de los planes de seguridad. Y sin duda alguna, Observatorio Venezolano de Violencia ha hecho un seguimiento muy importante a lo que nos está pasando. Y en esta encuesta en COVID se refleja que en el año 2017 Venezuela es catalogado el país más violento de Latinoamérica. ¿En qué sentido y por qué, doctor? Un indicador muy comparable que se utiliza para esto es la tasa de homicidios. ¿Por qué la tasa de homicidios? Porque en general es donde menos cifra negra hay. Nuestros estudios en la actualidad muestran que hay una cifra negra, inclusive en homicidios, importante en el país. Pero bueno, digamos que es mucho menor que la que pueden existir con otros delitos. ¿Qué es la cifra negra? Que la gente le roban un celular y no va y lo denuncia. Se le meten a esa casa, lo roban y no lo denuncia. Lo secuestran y no lo denuncia. Paga el secuestro, busca que vende y que entrega y no lo denuncia. Entonces esos delitos no están conocidos. Con el homicidio eso es más difícil. Entonces cuando uno compara las tasas de homicidio, los resultados que nosotros tenemos es que la tasa de homicidios para Venezuela es de 89 por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar están El Salvador y Honduras, y para el año pasado estaban en 60, 50. La gente piensa, ay, pero México es un país muy violento. La tasa de homicidios en México está en 16, la de Venezuela en 89. O sea, estamos hablando que tenemos 5 veces más homicidios que México. No, Colombia fue un país históricamente ha sido muy violento. La tasa de homicidios de Colombia está alrededor de 30. Una gente dice, no es 30, es 32. Bueno, estamos hablando que Venezuela es 2 veces y media más violenta que Colombia. Entonces, cuando uno hace esas comparaciones, ¿no?, sobre un delito de tal gravedad como es el homicidio, pues Venezuela lamentablemente es el país más violento. Entre un 55 y un 66% los venezolanos no creen en sus cuerpos policiales, en su figura de seguridad, que debería otorgarle seguridad, y no, es el contrario. Al contrario, totalmente. Las personas tienen un rechazo, una desconfianza sobre lo que es la policía, sobre lo que es el sistema de justicia, sobre las cárceles, pues bueno, todavía inclusive peor. Entonces eso hace la situación mucho más complicada, porque la gente dice, caramba, voy a denunciar un secuestro.
Y yo qué sé si después esta gente va y le dice o tiene un contacto con lo que son los secuestradores o inclusive pueden estar involucrados. Entonces mejor no digo nada, no denuncio. Entonces, claro, si no denuncia, si no se aporta, pues no hay manera de los que los policías honestos puedan actuar, porque hay que decir que también los hay. Por supuesto. ¿No? Eso no pueden actuar porque la desconfianza general sobre el sistema de justicia es muy grande y eso lo que lleva es a un incremento mayor de la delincuencia y del delito en el país. Doctor Roberto Briceño León, es nuestra primera parte, nuestro primer bloque de esta entrevista interesante que viene con mucho más. Así que quédense allí, que vamos a hacer la pausa y venimos. Seguimos con nuestro Instagram a través de @BPI TV y con ustedes también en BPI a través de YouTube. Ya venimos.